Forma y contraforma. Las historias y personajes en torno a la cultura UNAL. Un programa producido por la Red Cultural de la UNAL Medellín. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Forma y Contraforma, hablemos de cultura. En el programa de hoy conversaremos sobre derechos humanos en el contexto universitario. Como siempre, tenemos dos invitados muy idóneos que nos van a hablar sobre el tema y nos vienen a compartir todo su conocimiento. Vamos a presentarlos. Comenzamos en este caso con Catalina Cano Arango. Catalina Cano Arango es abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en estudios de género y en mediación y métodos alternativos de solución de conflictos. Y egresada de la maestría en educación de la Universidad de Medellín. Cuenta con formación en género, derechos humanos, migración y refugio por la Fundación Henry Dunant. Hola, profe Catalina, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Bueno, nuestro segundo invitado es Rafael Núñez Rodríguez, es docente universitario y politólogo de la UNAL Medellín. Hola, Rafael, ¿cómo está? Hola Daniel, buenos días. Hola profe, buenos días. Muy buenos días. Gracias, Rafa, por aceptar la invitación. Dale, Dani, a ustedes. Bueno, vamos a conversar un poco sobre derechos humanos, un contexto para recordar un poco la importancia de derechos humanos, porque a veces yo creo que se nos queda como en el imaginario, ¿cierto? Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, el derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, el trabajo, a la salud y a la libertad. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984, fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos humanos fundamentales. Esa información fue sacada de ese fragmento del sitio web de Naciones Unidas. Y bueno, en este caso, digamos que el tema que venimos a conversar es en el contexto universitario, ya que el tema es bastante amplio, digamos que es la mirada, la perspectiva desde las universidades. Por su naturaleza, y pues digamos que hay unas universidades que por los programas que ofrecen tienden a ser más coherentes con el tema, ¿cierto? Pero hay una pregunta que nos va a ampliar esa mirada de la diferencia entre las universidades y otras. Pero comencemos con la primera pregunta. Hablemos de la universidad como el espacio propicio para promocionar, proteger y defender los derechos humanos. ¿Quién desea iniciar? La universidad, bueno, quiero comenzar señalando que yo soy profesora de Derechos Humanos hace más de 10 años en la Universidad Autónoma Latinoamericana, pero también en otras universidades. Y la experiencia me ha dicho que pareciera que los derechos humanos son una construcción que en las carreras y en las facultades como derecho se pasan a una lógica de esa materia para qué. ¿Para qué ver derechos humanos? Y en esta lógica crítica de análisis actual, los derechos humanos son una de esas eh, materias, digámoslo así, asignaturas que se requieren para entender la naturaleza crítica de los fenómenos que hoy estamos viviendo, fenómenos políticos, sociológicos, que implican un análisis con enfoque de derechos humanos y que nos llevan también a poner en cuestión por qué las universidades hoy más que nunca tenemos que tener en nuestros currículum temas que transversalicen los enfoques de derechos humanos, porque no es una, un conocimiento que llegue por lógica, digamos, instintivo, si bien es algo que lo vivimos en lo cotidiano, en el día a día, también es necesario que empecemos a transversalizar y a cuestionar, interrogar las políticas y los derechos, porque no por ser derecho tiene un enfoque en la política pública de derechos humanos. Y eso va a ser fundamental para pensarnos cómo construyen las universidades hoy este enfoque, ¿cierto? ¿Cómo nos construimos?
Entonces, bueno, cuando preguntabas por qué en las universidades hablar de derechos humanos, porque en qué lugar, además de lo social, podemos hacer análisis críticos que nos permitan robustecer cada uno de los fenómenos que viene pasando en nuestra sociedad. Nosotras, bueno, y entonces acá viene la segunda parte. Me gusta ir hablando desde mi historia. Yo soy feminista, abogada feminista, y es en la universidad donde me encuentro con todos los fenómenos del derecho, del acoso sexual en instituciones universitarias y donde puedo hablar de estos nuevos derechos, estas nuevas garantías que tenemos, por ejemplo, de las mujeres y la población diversa frente a eso que antes no se tenía cuando yo estudié hace 20 años, más de 20 años, estos derechos que hoy hemos alcanzado, como por ejemplo la erradicación del acoso sexual en las instituciones de educación superior, era un tema del cual no se hablaba, se silenciaba. Estábamos totalmente ajenos, incluso eran prácticas naturalizadas. Y entonces ahí tenemos que los derechos humanos en las universidades cuando se hablan, se discuten, se problematizan, son garantías, se logra alcanzarlo como unas demandas sociales y sobre todo pensando en ese fenómeno. Cuando me preguntas por la universidad es el lugar que nos permite entonces alcanzar esas luchas históricas, porque las luchas de las mujeres han sido históricas, la lucha por alcanzar un lugar en la educación es histórica, pero también es histórico el hecho de que para estar en las universidades nosotras hemos sido acosadas y que la permanencia en las universidades se nos ha dificultado. Esa garantía que hoy tenemos en temas de derechos humanos tiene que ver con la garantía de una educación libre de violencias y un espacio seguro para todas, todos y todes. Muchas gracias, profe. Vamos con profe Rafael. Sí, creo que, digamos que cuando pensaba en la universidad como protectora o garante de derechos humanos, la universidad pública, porque digamos que ahorita vamos a hablar también de la privada y otras discusiones, digamos que como parte del Estado tiene una ambivalencia muy diferente a otras entidades estatales. Y es que como parte del Estado es la que debe garantizar y proteger los derechos humanos porque son los estados los que deben garantizar, ¿cierto? Tanto la garantía y la defensa y protección de los derechos humanos como la no vulneración también de otros actores. Entonces la universidad juega ese doble papel porque también la universidad ha sido víctima de, de violación de derechos humanos por parte de agentes estatales, ¿sí? Pero también ha sido, digamos que el escenario donde se reproducen, como lo decía la profesora, muchas violencias, ¿sí? Y muchas vulneraciones a los derechos humanos y violaciones a los derechos humanos. Entonces la universidad tiene una multiplicidad de situaciones, ¿cierto? Que podemos cogerlo desde una malla curricular, un programa curricular y empezar a ponerle, como decía la profe, un enfoque de derechos humanos no solamente a las carreras de ciencias sociales que uno supone que las tienen, pero la profe aclara que no, ¿cierto? Pero también a programas como las ingenierías, acá en la sede de Medellín de la Universidad Nacional, que son tan grandes los programas de ingenierías, digamos que no tienen esa transversalidad de los derechos humanos. Entonces la universidad como institución sí debe garantizar la protección de derechos humanos en todos los ámbitos, en ámbitos de género, como decía la profesora, pero también ámbitos de la desigualdad, del derecho a la alimentación, el mismo derecho a la educación, ¿cierto? Debe ser garantizado desde el Estado con la universidad. Entonces la universidad, quiero decir que tiene ese como un doble juego ahí, ¿sí? Los debe garantizar y promover la no vulneración, ¿sí? De los derechos. Debe garantizar como Estado debe garantizar. Entonces, la universidad también como un sujeto de reparación histórica por causa del conflicto armado, eh, pero también la universidad como quien ha violentado, como institución desde sus administraciones ha violentado derechos humanos y sigue violentando permanentemente derechos humanos y otros derechos, digamos, sociales que también tienen las personas que la habitan. Muy bien, muchísimas gracias, profe. ¿Quiere A mí agregar me algo? parece súper interesante, Rafael, lo que traes, porque, ¿sabes? Algo que me parece supremamente importante es pensarnos en dos cosas. En cómo se han solapado las instituciones privadas, universitarias, tanto que fue necesario que existiera una sentencia, por lo menos en lo que tiene que ver con
todo lo de prevención y erradicación de violencias basadas en género, porque parece ser que como sujetos, si bien tienen unas normatividades diferenciadas, las universidades públicas y las universidades privadas, hay una cosa que ninguna de las dos se puede sustraer y es a todo el tema que tiene que ver con derechos humanos. La Corte Constitucional se pronuncia en una sentencia de una profesora, Mónica Godoy, y en esa sentencia, en lo que tiene que ver con las violencias contra las mujeres y otros derechos, como también lo dice el profe Rafael, pues va a decir, un momento, es necesario que universidades públicas y universidades privadas entiendan que el imperio de los derechos humanos le corresponde a ambas. Y en ese sentido, ninguna de las dos, en tanto institución jurídica, se puede sustraer de ese enfoque. Y ahí vuelvo y digo, esa ha sido una ganancia. El hecho que en esos términos nos haya dicho la Corte Constitucional que no nos podemos sustraer del cumplimiento de derechos humanos y que la autonomía universitaria no puede estar por encima de los derechos humanos va a ser fundamental. Y el segundo tema es reconocer a nuestras universidades, que eso me parece muy importante que lo hayan, pues que lo hayas traído y es como sujeto de reparación esa universidad como sujeta de reparación ante las violaciones a derechos como la libertad de expresión, ¿cierto? La manifestación, la huelga, que en muchos casos han sido violentados y que de todas maneras han sido estigmatizados y señalados, digamos, cuando nos dicen de universidad pública. ¿Cierto? Como una forma de tachar la forma en que nosotros hacemos precisamente esta forma de abordar el pensamiento crítico. Muchísimas gracias. Digamos que entonces conclusiones de esta primera pregunta y parte es como la armonización curricular a partir de derechos humanos, importantísima en todas las universidades, sea pública o privada, ¿cierto? Y también el tema de la universidad como sujeto de reparación, que también hace parte de uno de los artículos, la palabra reparación, los seres humanos deben tener el derecho a ser reparados dependiendo de los temas que hayan vivido, ¿cierto? Pero, entonces, saltar un poquito a la segunda pregunta, pero la voy a formular por si vienen otras ideas frente al tema, que es diferencias y similitudes frente a la promoción y protección de los derechos humanos entre universidades públicas y privadas. Lo mencionaron ambos, pero ¿qué otras cosas más allá podemos sacar de esas diferencias estructurales, ¿cierto? De las universidades públicas y privadas que sabemos, a ciencia cierta un poco que las diferencian, pero también cuáles son los intereses de cada una de ellas. Sí, creo que, digamos que en la sociedad, como lo mencioné al principio, existen múltiples o diferentes instituciones. Sí, dentro de esas está la institución universidad. Ya uno las divide legalmente si son públicas o son privadas, y pues también de su mismo componente misional. Pero creo que la profe lo mencionó ahorita y quiero hacer énfasis en eso, no solamente por la sentencia, por la profe Mónica, que creo que es de la Nacional, sí, casi seguro que es de la Nacional o da clase en la Nacional, Sí, ¿cierto? De Bogotá. Entonces, digamos que la universidad como institución, independientemente de si es de una naturaleza privada o una naturaleza pública, debe garantizar por ser la promotora del conocimiento, la promotora de la construcción de nuevas culturas, de nuevas sociedades, de un conocimiento muy entre comillas del bien común de la sociedad, porque eso está, digamos que en disputa, eh, debe hacer, impulsar y permitir que las personas que la habitan sean garantes de derechos, o sea, tengan los derechos humanos básicos, ¿sí? Y eso no pasa, si no pasa. Las universidades no tienen, digamos que por parte del Estado no tiene esa garantía y las privadas también, tampoco. Y muchas veces nosotros como sociedad dejamos que las privadas hagan lo que quieran. Y aquí sí quiero hacer una separación importante y es que cuando muchas veces uno piensa en privadas, piensa en grandes como la de los Andes, la Javeriana, EAFIT, ¿sí? UPB, pero también hay universidades privadas, ¿cierto? Que están proliferando por todo Colombia, ¿sí? Muy pequeñas, que tienen un dueño, dos dueños y que tienen nula garantía de derechos humanos. O sea, eso no existe allá. Digamos que a las grandes se les puede, por lo menos en opinión, poner un debate público, una discusión. Cualquier profesora puede dar una discusión pública y será por lo menos reflejada.
¿sí? Pero hay universidades muy pequeñas, privadas, que en estos momentos vulneran los derechos laborales de los docentes, de los trabajadores, de las estudiantes, del mismo derecho a la educación. Se vulneran, o sea, una universidad que vulnera el derecho a la educación es una universidad que no debería existir en Colombia y que muchas están existiendo porque tienen un lugar abierto para hacer un negocio de la educación. Entonces, cuando la universidad se convierte en ese el negocio, o la educación se convierte en ese negocio, pasa de ser un derecho a ser el privilegio de quienes lo puedan pagar. Y creo que ahí está una de las cuestiones más importantes, y es la educación como derecho humano, ¿cierto? Y el derecho a educarnos, que en Colombia no ha sido posible tenerla. Y en esa línea, para mí fue difícil pensarme esta pregunta porque en las lógicas de mercado yo he sido docente de pública y privada y hoy parece ser que en esas lógicas el factor de ganancia de cuántos más matriculados hay, cuántos egresados hay, cuántos inscritos en cada programa para abrirlo, pareciera que nos acercamos mucho, ¿cierto? Tanto universidades públicas como universidades privadas. Sin embargo, hay unas lógicas que se mantienen y que estoy muy de acuerdo con el profe Rafa, y es pensar, por ejemplo, en la protesta estudiantil, donde se politizan más los temas que tienen que ver con la educación y con las garantías. Definitivamente ahí encontramos una riqueza en las universidades públicas, porque en las universidades privadas, por su tamaño y por las lógicas en que funcionan, es mucho más fácil el señalamiento y la persecución. Y ese señalamiento y persecución que hace invivible el tránsito universitario. Entonces, digamos que ahí nos encontramos con una diferencia muy grande y es cómo se desarrolla en cada una la movilización estudiantil. La movilización estudiantil, aquí en Medellín hubo una movilización de estudiantes de las universidades privadas y a quienes aparecieron en los liderazgos fueron fácilmente señalados como los que estaban poniendo problemas en esas pequeñas universidades, porque recordemos también, como lo acabaste de decir, que esas pequeñas son universidades muy pequeñas, son universidades que han sido montadas en la lógica de un negocio, eh, pues lamentablemente que se reconocen a nivel social donde están puestos sus intereses y también donde están puestos los intereses de lo que no quieren, de lo que es molesto para cada una de ellas. Y ahí vuelve nuevamente esta garantía de la autonomía universitaria que es muy, entonces ahí esta es otra diferencia muy bien utilizada por universidades privadas para evadir las obligaciones en términos de derechos humanos que tienen que tener todas las universidades. Es decir, somos privadas y parece que estar privadas, cierto, también les hace tener una autonomía que les permite cosas que rayan con vulneración a derechos humanos y ni siquiera rayan, que violan derechos humanos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la persecución a las profesoras, generalmente profesoras, que defienden los derechos humanos de las estudiantes que han sido acosadas por personas que tradicionalmente han ocupado cargos de poder en las instituciones privadas. Qué difícil ha sido incluso ahora en los procesos del ministerio cuando preguntan cómo van los procesos de la implementación de los protocolos contra las violencias basadas en género. En un principio se pensó que solamente era hacer un protocolo de papel, pero realmente las dificultades han estado en la implementación de los procesos y los procesos disciplinarios. Entonces, hasta ahí parece que llegara como la garantía de derechos, hasta donde no se toquen intereses. Entonces, me parece importante señalar que, como lo acabamos de pensar, la autonomía universitaria es la herramienta para evadir cuestiones que tienen que ver con garantías fundamentales en este momento. Quiero señalar una cosa que me parece que se puede anotar, y es que la universidad como institución, independientemente si es privada o pública, cumple funciones sociales, ¿sí? Y en esa funcionalidad social dentro de una sociedad, digamos que algunos le apostamos por la universidad del conocimiento como bien común, que sea para todos. Tenemos como otras apuestas que ya son de tipo perspectivas, pero sí creo que toca tener unos mínimos
por eso parte de los derechos humanos que tú mencionabas al inicio es como la base, los mínimos, ¿cierto? Y los mínimos más allá de los derechos humanos es usted cómo interpreta esa vulneración o esa violación o esa garantía. ¿Y a qué me refiero? Hay universidades privadas que anulan el pensamiento crítico o anulan el pensamiento del dueño de la universidad, ¿sí? Así. O de quien tenga la administración de la universidad, lo anula, lo saca como profe, lo hostiga, lo persigue. Entonces la universidad, si bien sea privada, ¿cierto? O sea, no es un ataque contra la universidad privada, es poder poner en discusión en la esencia de la universidad. Es que una universidad no puede por qué anular el pensamiento diferente, ¿sí? Ahí muere una universidad, independientemente del que sea, ¿sí? Por supuesto en el marco de la democracia. Entonces, por ejemplo, hay casos de universidades de carácter religioso que expulsan a profesoras que ponen debate, como lo mencionaba la profesora, ¿cierto? O a profes que ponen tendencias marxistas distintas, de pensamientos alternativos, eh, o diferentes a los establecidos por la misma universidad, y lo que hacen es perseguirlas. Y no solamente en las privadas, también quiero hacer énfasis en las públicas. Hay multiplicidad de casos en que en una facultad hay un cierto tipo de profesores con una corriente de pensamiento, y a esos profesores les ponen los horarios más pesados, le ponen los cursos más difíciles, les ponen todo lo malo para que se aburran, y muchos profes se han ido. Yo conozco casos, no voy a entrar en la logística, pero conozco casos de profes que se han ido del país porque se cansan de estar en una facultad, porque no les dan los peores cursos, les dan los peores horarios, o sea, los aburre. Si al final los aburre, les anulan todos los proyectos que presentan, Se coloca sobrecarga de trabajo. por sobrecarga de trabajo, entonces hacen un montón de situaciones que al final vulneran la vida del profe como un trabajador que es al final, pero también el pensamiento crítico, que es una esencia de la democracia. Muy bien, muchas gracias, mucha información. Qué bueno que la pregunta se replanteó y salieron otras ideas, porque también la universidad, como ustedes decían, la garantía, digamos, de la autonomía universitaria, por el tema también de que es la que da el espacio para dialogar sobre este tema, pero también no pueden predicar para el coro y simplemente también tienen que, tienen que dar ejemplo, ¿cierto?, a la sociedad de que se cumple en la universidad por esa mirada que tiene la sociedad frente a las universidades. Eh, ¿Cuáles son esas cuestiones emergentes sobre los derechos humanos en Colombia? Y también podemos hablar con ejemplos en Latinoamérica en este 2026, que en este momento, digamos, sucede en cada momento nuevos derechos, como la profe mencionó ahorita con el tema de género, pero que ustedes en ese momento digan, la agenda de derechos humanos está en ese momento hablando de este asunto en Colombia o en este país latinoamericano. Las feministas, los movimientos feministas, hay varias cosas que están en el radar. La primera es seguimos apostando por la eliminación de todas las violencias basadas en género en el entorno universitario, pero también en cualquier entorno. Estamos en un momento de masificación de las violencias contra las mujeres, estamos en una agenda contra derechos, estamos en una agenda incluso que los derechos que nosotras pensábamos que sobre esos ya no se iban a discutir más, tenemos que seguir discutiendo, como el derecho al aborto, la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces sigue siendo parte de nuestra agenda. Pero hoy quiero nombrar dos derechos que me parecen, uno que necesario, supremamente necesario, y cuya agenda ha quedado en el quehacer, digamos, muy a voluntad de cada uno de los municipios, si hablamos a través de pensarnos a Antioquia, por ejemplo, y es el derecho al cuidado. El derecho al cuidado tiene que ver con ese derecho que se reconoce de manera prevalente, no única, pero sí prevalente a las mujeres que están dedicadas al cuidado, al sostenimiento de la vida, ¿cierto? Al quehacer cotidiano. Y ese derecho al cuidado que requiere unos reconocimientos económicos, porque todas y todos quienes estamos escuchando el programa hemos tenido en nuestras familias una persona que se ha dedicado al cuidado y que no tiene ningún reconocimiento, ni siquiera prestación
profesional ni la remuneración justa y han sido relegadas a un trabajo invisibilizado que definitivamente sostiene la vida. Y ese de sostener la vida es un sostener gratuito. A mí me gusta mucho una arenga del movimiento feminista que dice: eso que llamas amor es trabajo no pago, y ese trabajo no pago, precisamente el que hoy se está tratando de reivindicar. Sin embargo, las políticas públicas en este tema van muy lentas. Se sigue pensando con unos enfoques muy precarios sobre el derecho al cuidado, y ese derecho al cuidado hoy se tiene que poner en el centro de la discusión. Creo que la mayoría de quienes nos escuchan tienen una persona cuidadora en casa y no visibilizan lo que significa económicamente para el mercado el trabajo, el aporte de esa persona. Y cuando se habla de reconocerla económicamente, ahí inmediatamente suena como una alerta, como cuánto nos va a costar esto, ¿cierto? Entonces, ese es el primer derecho que creo que tenemos que hablar y reivindicar. Y el segundo derecho, que me parece que estamos haciendo unos trabajos desde la Universidad Autónoma, por ejemplo, se está haciendo un trabajo de acompañar el derecho al suicidio. Y que es un tema muy discutido, en qué términos el suicidio asistido va a llegar a nuestro ordenamiento jurídico, cuándo, cómo, eh, que se necesita que se reglamente, pero también que estemos, mm, digamos, muy conscientes de que hoy en día hay distintos reconocimientos de este derecho en otras legislaciones, cómo se va a dar en nuestro estado. Porque hay personas, y entonces acá quiero traer un tema que lo vamos a trabajar ahorita más adelante, que es el tema de la salud mental. Cada vez tenemos más fenómenos que agravan nuestra salud mental y que están siendo críticos, graves, que están ahí para discutirlos y que no se están discutiendo, y se nos viene este nuevo derecho como una demanda de quienes sufren graves enfermedades y no tenemos en este momento sino unos breves tratamientos. La corte no se ha pronunciado, entonces les contaba que a través de una de los acompañamientos que está haciendo el Observatorio Constitucional, estamos trabajando poder gestionar de qué se trata este derecho en el fenómeno, pues en el contexto colombiano. Muchas gracias. Vale, no, ahí voy a hacer un paréntesis en el tema del suicidio que me gusta mucho y no sabía que se venía trabajando. Eso es como una pasión, hobby que me gusta leer. Y recuerdo que, pues como el principio del suicidio es que siempre nos dicen que es algo muy individual y que en nuestras épocas contemporáneas somos muy individualistas y muy, muy individuales, nivel ser. Pero incluso el suicidio, que se supone tan individual, es muy social. Pues Politizarlo. claro, politizar el debate del suicidio. Paréntesis que no tiene que ver con el tema tanto, pero me parece muy, muy chévere que se esté haciendo y profundizando en el conocimiento de esto. Frente a la pregunta, yo creo que hay por lo menos tres, dos los voy a nombrar que no son emergentes, pero digamos que sí prevalecen y están acá, sobre todo en nuestra sociedad. Me refiero a Colombia. Y el primero es el derecho a la alimentación, ¿sí? Así que Colombia, no voy a entrar en el lugar común de somos un país maravilloso, biodiverso y demás, porque sí lo somos, pero sí estamos ya a un nivel de sociedad de poner una crítica muy fuerte y decir por qué hay niños aguantando hambre, o sea, en cualquier lugar, ¿sí? Porque siempre es como el Chocó, La Guajira, en Leticia, ¿cierto? Pero pues si usted en Medellín encuentra aquí a una cuadra de la universidad niños que aguantan hambre, ¿sí? Y con altos niveles de desnutrición. Entonces creo que eso es una apuesta política que Colombia no se ha tomado tan en serio, digo, como sociedad, ¿sí? Y que los gobernantes creen cumplir un chulo mediante un indicador de política pública como el programa de alimentación escolar, el PAE. Entonces te damos el PAE y ya cumplimos, pero creo que una sociedad que aguante hambre es una sociedad dispuesta a vivir simplemente, sin ni siquiera, ni siquiera en términos de progresar o desarrollo, sino en términos del sobrevivir como tal, como especie. El segundo, creo que este sí es emergente a nivel global y es el tema de los derechos a la intimidad y a los datos personales, ¿sí? Con todo el tema de la inteligencia artificial. Entonces, ChatGPT, Gemini, todas esas plataformas, aplicaciones, programas de inteligencia artificial, pues todos los días, a toda hora los usamos más,
y estamos dándole toda nuestra información y no sabemos qué está haciendo la información. Por supuesto que hay estudios sobre qué se está haciendo, pero digamos que la sociedad colectivo no hemos comprendido, ¿cierto?, cuáles son las afectaciones que tenemos al vulnerarnos los derechos, porque simplemente hay una presión social de utilizar una plataforma. O sea, usted puede resistir a lo que sea, ¿sí? Pero al final, en algún lugar vamos a entregar los datos, sea para un restaurante, sea para el Instagram, sea para cualquier aplicación, ¿sí? O sea, no sé, es muy complicado y vas a encontrar uno, un millón, pues, que viva en un mundo donde no deba entregar datos, ¿sí? Y que se están haciendo con esos datos y cuál es el derecho a mi intimidad, ¿cierto? Entonces, eso lo quería enlazar con el tema del suicidio, porque esos datos nos forman como sociedad. O sea, las grandes empresas, ¿sí? Las multinacionales también forman sujetos a partir de esos datos. Y no solamente que nosotros digamos nos gusta el negro, entonces nos venden ropa negra, sino que también forman gustos, también forman pasiones, también forman metas, también forman los éxitos, los parámetros del éxito, y eso hace que muchas sociedades pues también tiendan al suicidio en general. Y se hablan desde mucho desconocimiento también, pero digamos que eso es un elemento que he podido revisar. Entonces, ¿qué pasa con nuestros datos, cierto? Y creo que el derecho a la intimidad y a nuestros datos sí se tiene que poner en punta de lanza desde las universidades también. Y es qué pasa cuando estamos entregando los datos, sobre todo a las plataformas de inteligencia artificial, que le estamos preguntando absolutamente todo. Sí, desde cómo hago para que esta planta me crezca en mi casa, ya saben qué planta tenemos, qué tipo de casa tenemos, dónde vivimos, hasta nuestros gustos y pasiones, porque hemos visto también que muchos lo usan como psicólogo y terapia. Entonces, hasta las pasiones más internas se las estamos entregando quién sabe a quién. Entonces está el de la tecnología, está el de la alimentación. Insisto también por mi inclinación y mi profesión al tema del conflicto armado, y creo que en Colombia sí debemos también reivindicar y seguir, no es emergente, pero seguir reivindicando el derecho a la vida. ¿M? O sea, en contexto de guerra pasaron 3 hechos en una semana en Antioquia, que fue la compañera, compañera trans en Bello, el estudiante de la Universidad de Antioquia y el estudiante de nuestra facultad, ¿cierto? Que son víctimas de la violencia en general. Sí, digamos que hay particularidades, hay distinciones entre los tres, pero finalmente somos víctimas de la violencia. Entonces creo que volver y seguir insistiendo en la reivindicación de la vida, porque a veces creemos que con lo pasado en el acuerdo de La Habana, en las discusiones que están dando, ya quedó la guerra atrás, ¿sí? Y lo que hay es un grupillo de criminales, y yo creo que, pues, mi postura es que aún seguimos en un momento de guerra, por supuesto, no con el mismo nivel de intensidad política, ideológica, ha cambiado la guerra, las formas, los objetivos de la guerra, pero sigue siendo la vida de por medio, pues, el, el baluarte que se está perdiendo. Entonces, creo que ese derecho a la vida en Colombia no es emergente como el de la tecnología, pero sí debe seguirse reivindicando con tal potencia. Pero mira tan interesante, cuando yo le pongo enfoque de género, tanto la vida como todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las violencias en entornos digitales, para nosotras las mujeres y las diversidades sexogenéricas, creo que sigue siendo esos derechos que son, que tenemos unos lugares liminales, o sea, nulos, porque en la vida nos están matando, a las mujeres nos están matando, pero además el fenómeno del feminicidio, pero además en redes sociales la violencia contra las mujeres cada vez es peor y es un fenómeno, un flagelo al que tenemos muy pocas herramientas. Acá se trató y se ha organizado de tener mecanismos como la Ley Olimpia para tener mecanismos de seguimiento frente a las violencias en entornos digitales contra las mujeres, pero cada vez es más difícil. En las universidades sí que es difícil, lo quiero traer nuevamente al contexto de universidad. Cuando viene una estudiante y muestra que la están acosando a través de redes sociales, que ese acoso le tiene que ver con modificar fotografías, que aparezca desnuda o incluso que si haya sido dentro de su libertad y consentimiento tener una foto con contenido erótico, pero la están mal utilizando para manipular, para extorsionar, para hacer sextorsión. Nos preguntamos en qué lugar seguimos nosotras frente a estos derechos que de primera, digamos lo que antes se decían de primera generación, pero en esos primeros lugares de acceso, la vida o ahora en esta, digamos, en la era de la tecnología, pues también seguimos teniendo como unos lugares de sujetas de vulneración de esos derechos humanos. Muchas gracias, profes.
por tanta información y por asociar, ¿cierto? Que vemos que hablamos una pregunta sobre derechos emergentes, pero tampoco cumplimos los principales aún en Colombia, como el derecho a la vida o el derecho a la alimentación, ¿cierto? Y más de una perspectiva femenina, profe, que con lo que me cuenta me hace acordar de la serie Adolescencia, no sé si se la vieron, que es una serie inglesa, pero que en 4 capítulos de plano secuencia cuentan como esa importancia de educarnos desde la niñez, ¿cierto? En ese sentido, para no llegar, digamos, que nuestros adolescentes que están, cierto, adoleciendo, desde temprana edad cometan esos abusos y violencias contra la mujer, ¿cierto? Entonces, ahí para los oyentes o espectadores se puede acercar esta audiovisual, muy interesante frente a este tema que estamos tocando de derechos, ¿cierto? Y que toca también tecnología, IAS y lo que la profe cuenta de género. Dejar una anécdota que me gustan a veces y es, yo soy muy delicado para hablar de lo que no sé, entonces siempre soy muy tímido, me da mucho miedo, piso así y más en temas de asuntos de género porque pues no sé mucho, digamos que intento acercarme, pero pues no soy el que sabe, ¿cierto? Pues y menos delante de la profe, mucho menos, pero quiero traer la anécdota y es que esta semana estaba en la escuela de mi hijo, el recién de las notas de él, y el profesor, director de grupo, nos llamó la atención a los papás y a las mamás por las niñas. Decía, él está en sexto, entonces las niñas están en sexto, y decía, las niñas más que antes se están arreglando mucho desde los 10 años. Entonces llevan las planchas y se planchan el cabello, se maquillan un montón, se echan base, pestañinas, o sea, todo el maquillaje completo, ¿cierto? De una mujer, digamos que más adulta. Y él decía como, y digamos que eso es un debate que puede entrar por el tema de la libre expresión de la niña, la personalidad, ¿sí? Pero también se configura que se están arreglando, están haciendo eso y están yendo a buscar a los niños de octavo y noveno, ¿cierto? Entonces yo me quedé pensando en eso, entonces dirán, y dijo, mientras tanto los niños del salón se dedican es a jugar fútbol y a molestar, ¿cierto? En cambio las niñas ya no están jugando, entonces llamó como la atención a los papás que tuvieran ese cuidado, que ellos iban a hablar con los papás de los niños de noveno y con los niños de noveno para que pues no estuvieran, digamos que con las niñas. Entonces mi mamá es profesora del Tolima, de un pueblito muy chiquitico del Tolima, entonces yo la llamé y le conté, y le dije, mami, ¿cómo es el colegio suyo? Porque en mi época no era así, tan así, ¿sí? Como que, oh, pues yo estaba chiquito, no tengo la memoria tan fresca. Y mi mamá me dijo, acá está pasando lo mismo. O sea, hay una niña con novia en sexto y la mamá le deja tener el noviecito y no sé qué, ¿cierto? Entonces, hay una discusión muy fuerte desde los colegios, desde la sociedad, en temas de cuáles son esos derechos que se pueden garantizar, ¿cierto? Porque es que de ahí parten muchas situaciones. ¿M? Y creo que digo esto y cuento esta anécdota en el sentido en que la profecía, miren que hay un montón de violencias, pero si usted le pone el foco de género a las violencias y la marca también como una violencia aparte, pues vas a encontrar profundidad en cada una de esas violencias que estamos enunciando, ¿cierto? El de la vida, el de la alimentación, el del cuidado, ¿cierto? Todas múltiples violencias, si se le pone el foco, pues vas en género, pues vas a encontrar una profundización mucho más grande y creo que, por supuesto, pues es completamente cierto. Pero ahí hay profe, esas chicas, ¿cierto? Esos chicos, esos chiques, están llegando a las universidades a los 16 años. Nos tenemos que preguntar el papel de la universidad cuando esto está pasando en las escuelas, ¿cierto? En el bachillerato y llegan a la universidad jóvenes, adolescentes de 15, 16 años. Y esa población, definitivamente la población que después va a tener una afectación frente a las violencias, porque definitivamente en fenómenos como el acoso sexual, la población joven, ¿cierto? La población de los primeros semestres es la más vulnerada. Y en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer como universidad? Porque eso es un fenómeno que nos está quedando grande. Es decir, estamos
participando en gran medida en una edad donde no estábamos preparados en la universidad para recibir personas tan jóvenes. O sea, estamos recibiendo personas de 15 años eh, con unos fenómenos muy fuertes, digamos, en términos que recibimos, pero acá vienen y se piensan las violencias, se piensan, no, se ven afectados por las violencias y acá tenemos, digamos, unos responsables que ya no es solamente la universidad, la familia, la sociedad, ¿cierto? ¿Cómo vamos a trabajar este fenómeno? Porque, profe, yo soy abogada. Entonces ahí sí, a mí me parece tan difícil trabajar todos los estereotipos que están pasando en este momento. O sea, las niñas que se maquillan, ¿cierto? A los 10 años, la hipersexualización de los cuerpos. Unas niñas para un mercado, pero para un mercado que ustedes vieron las noticias esta semana en Medellín. O sea, que son terribles. Decir toda la explotación sexual que está pasando alrededor de los cuerpos de las mujeres y que la universidad está viéndose afectada. Muchas gracias por ese un gran contexto y que además también tenemos que tener en cuenta la ciudad que habitamos, desde la plataforma en la que estamos, que es la universidad, pero con lo que ustedes cuentan también, digamos, estas discusiones se tienen que dar desde los colegios, desde las escuelas de primaria. Ahí lo dejamos, creo que esperemos que nos escuchen muchas personas y tengan en cuenta todo esto que estamos conversando. Vamos avanzando. eh, una victoria en derechos humanos que hayan sido conquistados con el apoyo de las universidades en Colombia. Definitivamente para las mujeres hoy tiene que ver con el acoso, los protocolos. Digamos, no me gusta hablar de victorias en términos de normatividad ni de protocolos, pero hoy para el hacer cotidiano de las universidades, tener protocolos y una ley como la 2365 que habla de la erradicación de las violencias basadas en género en el entorno educativo es una gran victoria. Busca la erradicación de las violencias, pero también la creación de estrategias, mecanismos para que pueda eliminarse la violencia, como el acoso sexual. Esa es una gran victoria. Y para un sinónimo de victoria que dijiste, profe, que no te gustaba, pero ser avances, avances, ¿cierto? Que gracias a la Ese es universidad un avance. se han tenido ciertos avances. Muchas gracias, profe. Y hay otros dos, aparte de ese, aparte de otros muchos, le quiero nombrar dos, y es el avance la comprensión del conflicto armado en Colombia. Digamos que las universidades han jugado un papel muy importante en poder hacer investigación sobre memoria, sobre la guerra, sobre la violencia, sobre las víctimas. Entonces, digamos que ha sido la universidad, digamos, partícipe importante dentro de la sociedad en la construcción de informes, documentos, investigaciones, trabajos de extensión con víctimas, trabajos de extensión en territorios. Entonces creo que esa es una victoria importante de lo que se ha hecho, digamos que, y lo ha hecho sobre todo personas defensoras y defensores de derechos humanos. Y por otro lado, creo que también es fundamental los avances que se han logrado en el derecho a la educación, ¿sí? Creo que el movimiento estudiante, el movimiento universitario, no solamente el estudiantil, sino también los profes y trabajadores, han puesto debates nacionales muy importantes y locales, por supuesto, en torno a la defensa de la educación pública. Sí, entonces, digamos que más allá de una victoria, porque hoy no tenemos la educación pública gratuita, universal y demás, sí hemos logrado tener conquistas a medida del tiempo o por lo menos frenar retrocesos, que eso es importante, ¿sí? Pues 2010-2011 que se frena la reforma a la Ley 30, que iba a permitir abiertamente que la universidad fuera con ánimo de lucro, o sea, que pudiesen existir universidades. Si hoy no es así y se lucran, imagínense donde fueran con ánimo de lucro, ¿cierto? Entonces es muy entusiasmante que puso una talanquera y eso es una victoria, pero también la UNES que logró más presupuesto para una universidad pública y para un debate nacional, pero también todo eso se reflejó, digamos, en la reforma al artículo 86-87 de la Ley 30, que lo que permitió fue que se le dieran presupuesto a instituciones universitarias que nunca habían tenido presupuesto tan alto a nivel nacional.
¿sí? Porque solamente iban para las universidades públicas, pero ahora van también para las instituciones como el Politécnico Jaime Saca David, el ITM de Medellín, el Tecnológico de Antioquia, la Biodigital, Pascual Bravo, bueno, todas las instituciones universitarias de superior que tenemos en Antioquia. Eso ha sido gracias a la defensa de la educación como un derecho. Digamos, en el movimiento estudiantil también se pone mucho ese debate y es qué queremos de la educación, si la educación es un derecho humano o la educación es un derecho fundamental o qué es la educación, ¿cierto? Es de parte de esas discusiones que en medio de todo han logrado florar y dar unos frutos colectivos importantes. Muchísimas gracias. Bueno, ya para terminar, esta última pregunta va a ser como una cuña para la UNAL y es que en coherencia con esta última pregunta, desde la UNAL Medellín, en el segundo semestre de 2026 va a ser un curso gratuito en Derechos Humanos. Va a ser certificado por Educación Continua. Entonces, para las personas interesadas que nos oyen y nos ven, pueden consultar en la Red Cultural UNAL toda la información para que estén pendientes y se aprovechen esos espacios que brinda la Universidad de Formación, ¿cierto? En Derechos Humanos. Eh, ¿Cómo ven ustedes, profes, profe Catalina, profe Rafael, el futuro frente a los derechos humanos en las universidades colombianas? Considero que hay una discusión muy grande. Yo vengo hace rato con un tema y es que no soy yo, perdón. Mucha gente viene con un tema y yo me pegué ahí y es la crisis de la democracia. Sí, creo que la democracia está en una crisis muy profunda y que tenemos que revisar como sociedad y pensar como universidad qué vamos a hacer. Por eso cuando a mí me dicen, Rafael, es que la universidad debe servir para la construcción de la democracia, yo me pongo como inquieto y digo, ¿pero por qué? O sea, porque no podemos construir un mundo fuera de la democracia, ¿cierto? Si la democracia no ha servido para igualar condiciones, si la democracia no ha servido para garantizar derechos, ¿por qué tenemos que insistir en la democracia? Eso no es lo más popular del mundo para decir, lo aprovecho que es un espacio como este para decirlo con tranquilidad, que es parte del debate, pero digamos que podemos mm, ap- aprovechar la crisis de la democracia para repensar si es necesario seguirla construyendo o si es necesario pasar a otro estadio de sociedad que no tenga que ver con términos democráticos, ¿sí? Que nos garantice lo que la democracia nunca nos ha garantizado. Igualdad de condiciones, no solamente de género, sino también de clase, ¿cierto? Y otros derechos que digamos que se han negado sistemáticamente en un arco de la democracia, tanto así como la guerra o las violencias. Entonces creo que cuando es momento de repensar la democracia, parte también por repensar los derechos humanos, ¿sí? Y si son los derechos humanos, yo no sé la profe qué referencias tenga, yo hice la especialización en cultura política y derechos humanos de un aula, a mí me gustó, ¿cierto? Siento que aprendí mucho y parte del enfoque que le daban allá, ¿sí? Es allá en un aula, es porque ponían la crítica también a los derechos humanos. O sea, no es como el derechos humanos es A, B, C y D y está la Declaración y Nación tal, no. Sí, sino que además de eso es una postura más crítica, objetiva frente a poner en discusión los mismos derechos humanos, ¿sí? Sin decir que no somos defensores o demás, es pongamos en cuestión si los derechos humanos como existen garantizan las no violencias, ¿sí? Garantizan que no seamos violentados desde diferentes enfoques que ya lo hemos hablado en toda esta conversación. Entonces creo que cuando me preguntan por el futuro de los derechos humanos, creo que es el momento de pensarnos si seguimos construyendo eso que llamamos derechos humanos o cambiamos el enfoque y ponemos en discusión también la democracia y cómo nosotros, en lugar de empezar a defender derechos humanos como tal, defendemos una vida libre de violencias, ¿sí? Porque los derechos humanos como herramienta legal pues pueden funcionar, pero creo que ya nos empezamos a dar cuenta de que no van a funcionar. Si la defensa de los derechos humanos no va a garantizar un mundo libre de violencia, libre de explotación y libre de cualquier tipo de desigualdades que existan en la sociedad. Muchas gracias. Estamos en una época de crisis que nos tiene que servir para repensarnos, crisis de derechos humanos. A las universidades nos quedan retos para repensarnos precisamente cuál es ese paradigma. En las universidades hoy hay, digamos, clases donde lo que se está hablando es de lo que significa el costo para un gobierno de tener una agenda social de derechos humanos, es decir, donde se cuantifican los derechos. Y frente a una cuantificación de los derechos, lo que tenemos que hacer como pensamiento crítico, universitario, digamos, decolonial, es pensarnos esa agenda de reconstruir lo que hemos entendido por derechos humanos y hacia dónde vamos.
pero definitivamente la universidad tiene un papel muy importante en formar estudiantes, hombres, mujeres, diversidades sexogenéricas, que se piensen el fenómeno de los derechos humanos desde lo cotidiano, desde lo político, pero sobre todo con una agenda que, como lo dice el profe, digamos, una agenda que nos cubra y que nos eh, haga sentir parte, digamos, de esas distintas intersecciones e interseccionalidades a toda la diversidad que somos, que hasta ahora eso no se ha reconocido en la agenda de derechos humanos. Profes, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A ti muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por este espacio para permitirnos pensar y poner en diálogo dos saberes tan distintos. Muchas gracias, profe, también. Gracias, Dani. Gracias, profe. De verdad que uno siempre aprende. Digamos que cuando uno pone en la palestra como la universidad es el escenario para discutir, a veces se queda en la ambigüedad, porque a veces vamos como muy individuales y nunca discutimos, y creo que justamente son estos espacios los que permiten poner la discusión pública. Entonces agradezco mucho a Dani, profe, también por todo lo que aprendió hoy. Muchísimas gracias, sí. Esa es la conclusión. Aprendimos demasiado hoy en este programa. Gracias por sintonizar Forma y Contraforma Hablemos de Cultura, proyecto de la Red Cultural UNAL con el apoyo de Radio UNAL y Televisión UNAL Medellín. Nos vemos prontamente en otro capítulo por la 100.4 FM y también por el YouTube oficial de la UNAL Medellín. Hasta luego. Escuchábamos Forma y Contraforma, un encuentro con las historias y personajes en torno a la cultura UNAL. Un programa producido por la Red Cultural de la UNAL Medellín.